Ave María Purísima. Pues le doy muchas gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Le doy muchas gracias al Padre por su invitación, por su bendición, por su acogida. Me han invitado a que esta primera reflexión es sobre con Jesús y María en la Eucaristía. Voy a comenzar con una lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 1. Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están y perseveran en Cristo, reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia santos y sin mancha en su amor. Nos destinó de antemano a ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de él, así lo quiso y le pareció bien, sacar alabanzas de esta gracia tan grande que nos hacía en el bien amado. En él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo, pues Dios quiso reunir en él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo y lleváramos la espera del Mesías con el fin de que se alabara su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido. Palabra de Dios. Pues para nosotros, la Virgen María siempre nos da esa claridad de la presencia de Jesús, porque cuando nosotros pensamos en ella, le oramos a ella, oramos con ella y estamos en alguna forma unidos a ella en nuestra fe católica, siempre sabemos de que ella es la Madre de Jesús. Por lo tanto, siempre Jesús está presente en María y por lo tanto Jesús siempre es una presencia permanente en ella, por lo tanto, María siempre está presente en Jesús. Eso es algo inevitable, inseparable. Es una unión que Dios ha hecho, porque nosotros como Iglesia Católica entendemos lo que es familia, la familia de Nazaret, la familia donde no hubo pecado. Pues no podemos imaginarnos siquiera una familia sin pecado, porque vivimos en un mundo de pecado, el mundo nuestro que es el mundo mortal, un mundo imperfecto, un mundo que está todavía sentenciado a muerte porque todos moriremos, pero al mismo tiempo, como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, se nos ha revelado el misterio del que hablaba San Pablo a los Efesios en esta carta que les leí. Ese misterio de que nosotros hemos sido escogidos como pueblo de Dios y que como escogidos se nos ha prometido la salvación eterna
Y por eso, cuando miramos la imperfección de este mundo, la mortalidad nuestra, este cuerpo que se va descomponiendo y que se nos va acercando cada día más al fin, nos damos cuenta que hay una esperanza al frente nuestro. Y cuando encontramos a la Virgen María como madre de la Iglesia y madre nuestra, esa esperanza se hace más real. No es ninguna casualidad que el Padre Celestial ha permitido que la Virgen María nos visite tan frecuentemente. Miren ustedes todas las apariciones que hay de la Virgen. Yo viajo, como ustedes escucharon ahora, por todo el mundo. No ha habido un solo país donde yo haya estado donde la Virgen no haya aparecido. En todo el mundo la Virgen se ha manifestado. ¿Y qué quiere decir eso? Que es que nosotros tenemos el cielo caminando con nosotros en la tierra. Cuando ustedes les describen una aparición de la Virgen, como Fátima, como Lourdes, como Guadalupe, nos damos cuenta que estamos hablando de una mujer que aparece generalmente a gente muy sencilla, a pastorcitos, a campesinos, pero siempre cuentan de esta mujer que apareció en una luz, en una nube, siempre flotando en el aire, que viene de otro lugar. Y la ven cuando se va y se aleja hacia el cielo, se va hacia arriba. Y también cuando viene, desciende del cielo, viene de arriba. Y nos damos cuenta de algo que es real. Las promesas de Dios en Jesucristo son verdad. Porque la Virgen viene a confirmarnos eso. ¿Quién es la Virgen María? Una mujer judía, humana como nosotros, escogida para la misión más importante de toda la humanidad, y por eso fue escogida inmaculada, sin mancha, porque ella es la nueva Eva de la nueva creación en Jesucristo. Como la primera Eva cayó, pecó y por eso entró la muerte al mundo, no puede ser posible que la nueva Eva esté caída, esté en pecado, porque se supone que es la nueva Eva de la nueva creación, sin pecado. Pero también existe la promesa de Cristo de vida eterna, que ella, habiendo sido una persona humana como nosotros, habiendo nacido como nacimos nosotros de una familia humana, sin embargo, vemos que se fue para el cielo y que desciende del cielo cientos de veces hacia nosotros. ¿Y qué es lo que nos enseña eso? La esperanza de la vida eterna, de que es verdad que existe el cielo. Es verdad que María está en el cielo. Es verdad que ella viene del cielo. Y cuando confirmamos eso desde un ser humano que es María, entonces entendemos quién es Jesús. Porque Jesús, como dice la palabra, descendió del cielo hacia nosotros. Y cuando se fue y regresó a casa, ascendió de regreso al cielo. Y aquí nos damos cuenta de estos movimientos que hay entre el cielo y la tierra, de Jesús y de María, que nos han comprobado que verdaderamente son seres que vienen, cuando vienen a nosotros en estos tiempos, vienen del cielo. Y Jesús descendió del cielo. Claro que sabemos la diferencia entre Jesús y María. María es un ser humano como nosotros y Jesús es Dios. Sin embargo, Jesús se hizo hombre como nosotros. Ahora, para entender esto, tenemos que tener muy claro que la Virgen María es mucho más que una devoción, es mucho más que una comunión con el rosario, es mucho más que una consagración para que ella nos proteja. Todo eso es bueno, es parte de nuestra religión, es parte de nuestras costumbres de la iglesia, pero lo más importante
es que María debe ser nuestra Madre Celestial. Eso es lo más importante. Una madre que es del cielo, pero una madre que es como nosotros, que es un ser humano de cuerpo, de carne y de sangre. Ustedes se pueden imaginar el trabajo tan extraordinario que Dios le ha confiado a María, que la hizo una mujer tan grande. Sabemos que en la historia sagrada encontramos profetas tan inmensos como Moisés. Ustedes saben lo grande que es Moisés en la historia, lo grande que es Abraham, lo grande que es el rey David, lo grande que es Salomón y todos estos personajes tan inmensos que tenemos. Sin embargo, el personaje humano más grande de la historia sagrada es la Virgen María, nadie lo puede negar. Y encima, la Virgen María es la embajadora más frecuente del cielo del Padre Celestial. La Virgen está constantemente cuidando de su rebaño, de sus hijos que militan por el destierro, por nosotros. Pero también no es solamente que la Virgen María nos está cuidando, es que la Virgen María es la reina de la batalla y está batallando con nosotros, porque nosotros no solamente somos esos hijos de María, por los cuales se preocupa y a los cuales acompaña y que ella quiere que nos salvemos. No, nosotros también somos los soldados de Cristo, los soldados de la iglesia, el ejército de Dios. Y cuando María se nos acerca es para fortalecernos, para inspirarnos, para que seamos valientes y llevemos a cabo la misión para la cual nacimos. Así de que no solamente somos unos hijos protegidos de María, somos unos militantes, unos soldados. Y ella viene como reina, la gran generala de la batalla. Viene a acompañarnos a pelear por las almas. Así de que tenemos que dar ese salto en la relación con María. No es solamente que venimos donde esa madre a que nos haga favores y a pedirle y a suplicarle. No, es que venimos a unirnos con ella para pelear por la salvación de las almas contra el diablo. Ustedes saben las batallas que tienen aquí en México, tan grandes, contra todas las fuerzas satánicas que hay activas. Ustedes ven este culto que hay a la muerte, el culto que hay a todos estos brujos, todas estas hechicerías, adivinaciones, todas las cosas que se practican que son del demonio y que desafortunadamente muchos católicos ignorantes practican esas cosas. Se van donde los curanderos, donde los hechiceros, se hacen limpias, quién sabe cuántas cosas hacen demoníacas. Y por mucho que uno les diga, parece que no entienden, como es que el diablo se les robó los oídos, los ojos, el corazón, el entendimiento, pero es el mismo diablo. Entonces, estas son las batallas en que está el pueblo de Dios. ¿Por qué la Virgen María nos acompaña a pelear? La Virgen nos acompaña a que nosotros libremos una familia católica que está pervertida por la brujería, por la hechicería, por la superstición, y nos ayuda a que vamos a rescatarla. Miren ustedes en esta parroquia el ministerio tan lindo que tienen de entronización y el corazón de Jesús que reina entre ustedes porque es su espiritualidad, y la infanta María, que es una unión impresionante de los dos corazones y que van a ser entronizados en los hogares para salvar esos hogares, porque muchos de esos hogares han sido contaminados por la brujería, por la hechicería, por la superstición, por las prácticas del diablo. Y eso trae maldiciones, trae cosas muy graves a la familia. Entonces, cuando nos reunimos con el conocimiento profundo como católicos de lo que significa la Eucaristía, llegamos al punto vital para que nosotros podamos tener la fuerza que necesitamos para llevar a cabo la batalla a la cual somos llamados cada uno de nosotros. Necesitamos el alimento espiritual, la fuerza espiritual. A nosotros nos alimenta
la comida natural, todos tenemos que comer para no morirnos, pero nosotros también necesitamos el alimento espiritual. Y para poder enfrentarnos a esta batalla, la Santa Eucaristía es el pan de vida eterna, la fuerza que viene de Dios, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero entonces, la unión entre María y Jesús con relación a la Eucaristía es el encuentro de una madre que nos enseña a nosotros a imitar a Jesús, a hacer lo que Él nos diga. Ustedes se dan cuenta en las bodas de Canaán el misterio que ocurre en esa conversación entre Jesús y María. Mucha gente no se da cuenta lo misteriosa que es la conversación de Jesús y de María en las bodas de Canaán. La Virgen María se da cuenta que se acaba el vino y esa boda no la organizó Jesús y María. Ellos eran invitados, no tenían nada que ver con el vino, ni con la comida, ni con nada. Esa no era la responsabilidad de ellos. Sin embargo, María, al darse cuenta que se acaba el vino, ella sabe con quién está. Ella sabe que está con Dios. Ella sabe que Jesús hace lo que quiera. Y le pide y le cuenta y se queja. Se acabó el vino. Y él responde: ¿qué es contigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Mi tiempo no es todavía. Pero des en cuenta que María y Jesús están hablando un lenguaje que no es natural. Están hablando en un lenguaje sobrenatural. ¿Por qué Jesús le contesta, no es mi tiempo todavía, cuando ella solamente estaba hablando de vino? Porque él sabía que lo que la Virgen le pedía era que hiciera un milagro y que les diera vino a todos. Y Jesús le contesta, no te metas en eso, no es la hora todavía mía, no voy a hacer milagros. Más o menos, si traducimos esa conversación, eso es lo que quiere decir. Pero la Virgen, como si no hubiera oído lo que Jesús le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. ¿Se dan cuenta que esa conversación no es normal? Porque Jesús ya dijo lo que Él pensaba. Él dijo, no es mi tiempo todavía. Y la Virgen le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Pero lo más extraño de esto todavía es que Jesús les dice que llenen de agua esas vasijas. O sea, no tiene coherencia esa conversación. ¿Por qué? Porque es una conversación entre Jesús y María que se entienden en ese lenguaje sobrenatural, que no es humano. No es humano, es un lenguaje divino, porque es la madre que conoce que ese es Dios, su Hijo, que no hay nada imposible para Él, y hace ella en la forma más increíblemente sencilla, lleva a su Hijo a hacer lo que ella le pide. Sí, aunque su hijo dijo que no al principio de la conversación. Pero ¿qué nos enseña ese pasaje de las bodas de Caná? Nos enseña que la Virgen y Jesús son uno solo. Están unidos en una forma extraordinaria, tan extraordinaria que nosotros debemos entender que cuando oramos a la Virgen María, estamos dentro de ese corazón de Jesús. Estamos unidos a Él, porque ella es ese vientre de la gracia. Ella es el vientre de la Eucaristía. Ahí es donde está la Santa Eucaristía, en el vientre de María, la primera adoradora, donde se engendró el Mesías. Hoy rezábamos el credo durante la misa, y seguro ustedes lo han rezado si ya fueron a misa de domingo. Siempre rezamos el credo. Y ahí hay una parte que dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Estas cosas son demasiado importantes de tenerlas claras, de saber quién es Jesús y saber que Jesús es Dios. Pero ¿dónde fue engendrado el Señor? ¿A dónde se encarnó? Se encarnó en el vientre de la Virgen María. Y por eso, cuando nos llamamos nosotros dentro de nuestra doctrina católica a imitar a Jesús, somos llamados a conocer el camino de Cristo sobre los pasos de María, que fue quien caminó más recto en Jesús.
con Jesús, para Jesús, solo para Jesús. Porque nos damos cuenta que el sufrimiento de la Virgen en el Calvario no se puede comparar con ningún sufrimiento humano. Está por encima de todo sufrimiento. Pero Dios la creó para todo esto y le dio la fortaleza. Y hay algo en el corazón de la Virgen María en el Calvario que está muy claro. Y es que a pesar del dolor tan inmenso que lleva María, ella en su corazón solo tiene una ejaculatoria que está diciendo: así tiene que ser, porque esta es la voluntad del Padre. Así tiene que ser. Y esta es una enseñanza muy importante para nosotros, porque pasamos y pasaremos y hemos pasado por muchas pruebas, por muchos sufrimientos, por muchas dificultades, todos nosotros, porque este se llama el Valle del Destierro. Aquí estamos desterrados, los hijos de Eva, como dice la oración, y por lo tanto todos sufriremos muchas cosas, pero con la fuerza que nos da la Iglesia en lo que nos enseña la Virgen María, si imitamos sus pasos, vamos a caminar perfectamente del lado de Jesús, siempre sabiendo que no importa cuán difícil sea la vida, cuán complicada se vuelva, saber que si Dios lo permite es porque es perfecto, aunque no lo entendemos. Obviamente que tenemos que tener algo claro en esta conversación. Estoy hablando del católico que vive en gracia, no el que vive en pecado. Porque cuando usted vive en pecado, usted vive en el azar, en las manos del diablo. A usted le puede pasar cualquier cosa espantosa, o el diablo le puede dar mucho poder para robársele su alma y para que usted pervierta a mucha gente. Pero cuando vivimos en gracia de Dios y nos pasan cosas difíciles, Dios las permite para moldearnos, para fortalecernos, para hacernos los apóstoles que necesitamos ser. Les voy a dar un ejemplo. Antes de la pasión de Cristo, Jesús le dijo a San Pedro: Pedro, Pedro, Satanás le pidió permiso al Padre para pasarte por el trillo. Y yo le dije al Padre que no permitiera que perdieras tu fe. Cuando pases por eso, vete a darle testimonio a tus hermanos. Des en cuenta lo misterioso que es esto. Pedro no estaba en pecado mortal. Pedro era un hombre fiel a Cristo. Sin embargo, el Padre Celestial le dio permiso al diablo para que pusiera a Pedro por el trillo, o sea, para que lo trillara. Pues muy pronto después de eso es cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, que dice la historia sagrada que fue la tristeza de Pedro por el resto de su vida, el dolor más grande. Pero ¿por qué el Padre Celestial permitió en la vida de Pedro semejante prueba? Porque Pedro había sido escogido para ser esa roca. Por eso Jesús lo cambió de Simón a Pedro, porque quiere decir roca donde Él edifica la iglesia. Y el Padre Celestial, autorizando al demonio a probarlo así, lo moldeó, lo metió en el horno, lo tostó para que estuviera firme y fuerte para la misión que lo esperaba. Tremenda misión, el principio de la iglesia, cabeza de la iglesia. Entonces, eso, llevado a la vida nuestra, nos enseña que cuando nosotros caminamos fieles a Dios y estamos caminando por este destierro, Dios nos va a ir moldeando para prepararnos para que entremos a la salvación eterna. Y van a haber lecciones muy dolorosas, van a haber pruebas muy difíciles, pero no porque hayamos hecho algo malo, sino porque el Señor lo va a permitir para moldearnos, para purificarnos, para santificarnos. San Pedro en una de sus cartas nos enseña que
Más vale que cuando tengamos dificultades en esta vida y pruebas, sea porque es voluntad de Dios y no por las consecuencias de nuestros pecados, de nuestros errores, porque entonces esas pruebas ya no nos purifican, sino que esas pruebas son precisamente un castigo para aliviar nuestras cuentas con Dios. Pero las pruebas que Dios permite por su voluntad, no porque hayamos hecho nada malo, son una bendición. Por eso debemos darle gracias a Dios por eso. En la carta del apóstol Santiago, usted puede leer también algo muy hermoso con relación a eso, cuando él dice, dale gracias a Dios cuando vivas las pruebas, porque Dios prueba a quien ama. Entonces, la Eucaristía con relación a la Virgen María y a Jesús es el encuentro con la fuerza, el alimento vivo que todos nosotros necesitamos. Pero miren ustedes lo importante que es entender la Eucaristía. Para entender la Eucaristía tenemos que entender el sacramento de la confesión. Porque si no tenemos claridad sobre el sacramento de la confesión, no tenemos claridad de la Eucaristía, porque nosotros somos como católicos el ejército de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Somos instrumentos eucarísticos de reparación, que quiere decir que por medio de la Eucaristía el Señor rescata almas. Cuando estamos en iglesia, como estamos en este momento, y estamos debidamente preparados para comulgar, y somos esos instrumentos eucarísticos, hay mucha gente agonizando alrededor del mundo en peligro de condenación. Cuando venimos a recibir la hostia de la comunión, Jesús, Eucaristía, puede rescatar un alma que se iba a condenar, y con nuestra hostia rescata un alma de la perdición eterna, porque somos instrumentos eucarísticos de reparación. Pero no se olviden, tenemos que entrar en la realidad de la reconciliación con un corazón verdaderamente contrito, porque es muy fácil entrar en la religión de los sacramentos, que quiere decir, yo me confieso para apaciguar mi conciencia. Entonces vengo y confieso mis pecados y salgo tranquilo, porque mi conciencia quedó en paz. Pero no tengo conciencia del dolor de esos pecados que confesé, ni tengo ningún interés de renunciar a ellos, sino cometerlos más. Eso es una simple religión. Eso no tiene espíritu, no tiene amor, no tiene arrepentimiento, no hay contrición. Y por lo tanto no es una preparación para la Eucaristía. El Señor no puede hacer mucho a través de nosotros con esa Eucaristía que no ha encontrado la verdadera reconciliación. En este año jubilar, que ustedes saben que podemos recibir indulgencias plenarias, una de las condiciones para recibir las indulgencias plenarias es el acto de contrición perfecto, que es cuando yo me atrevo a decirle al Señor que yo prefiero morir que pecar otra vez, que yo renuncio a todo afecto que tengo al pecado, renuncio de verdad, con todas las fuerzas de mi ser, y esa es una confesión sincera, verdadera, no la confesión cuando yo voy, confieso mis pecados y cuando salgo del confesionario sé que voy a cometer esos pecados otra vez voluntariamente, que no voy a cambiar, que voy a seguir pecando igual. Eso no es una preparación real para la Eucaristía. Eso no es un soldado de Dios, eso no es la milicia, eso no es la batalla espiritual, eso es un ser humano tibio, mediocre, egoísta, que utiliza la religión para apaciguar su conciencia. Eso es igual que irse a un gimnasio, hacer ejercicio y sentirse muy bien después de una hora de ejercicios. Igual, simplemente se está complaciendo a sí mismo. Pero aquí, en esta conversación, y aquí,
en esta parroquia con el sacerdote que ustedes tienen, que he tenido el honor y la bendición de conocerlo. Aquí se habla del Espíritu. Aquí se habla de la conversión del corazón. Aquí se habla de una persona real, verdadera, un católico sincero, un católico que quiere pelear por la salvación de las almas. El padre me contaba hoy que tienen momentos que creo que son los domingos, que se envían, hay un envío para ir a entronizar los sábados. Ustedes se imaginan lo que son esas misiones, irse a los hogares, a las familias, a hacer la entronización para que las familias le pertenezcan a Dios. Esas son misiones vitales, importantes, y esos enviados se necesitan que sean esos guerreros que verdaderamente están sirviéndole a la Virgen, sirviéndole a Jesús como mensajeros del cielo. Ustedes tienen que tener eso claro, porque nosotros no podemos ser mediocres, ni tibios, ni hipócritas, ni egoístas en un mundo donde se están perdiendo almas todos los días. En este momento que estamos acá, hay muchas almas entrando al infierno, en este mismo momento. Y pensar que si cada uno de nosotros es fiel a Dios, si cada uno de nosotros se convierte en un guerrero de verdad, entrarán menos almas al infierno, porque nosotros somos instrumentos de reparación y a través de cada uno de nosotros se salvan almas. Usted pensará, mi vida es insignificante. ¿Qué puedo aportar yo al mundo, a la iglesia, a la humanidad si yo no soy nadie? Miren lo que soy yo, nada. Pues está equivocado, porque nosotros somos unos instrumentos vivos de la iglesia, piedras vivas del templo de Dios, células de este edificio. Miren ustedes una monja de clausura. ¿Acaso esa monja se va para ninguna parte? Ahí está detrás de esas paredes. ¿Y qué hace esa monja? Esa monja rescata almas todos los días, desde el silencio de su convento. ¿Por qué? Por la Eucaristía. Entonces, nosotros tenemos como misión, la más grande de todas, la Eucaristía. Porque el Señor, por medio de nuestra comunión, rescata almas. Y por eso la Virgen María insiste tanto en que nosotros seamos fieles a los sacramentos, que nos confesemos con frecuencia, que comulguemos lo más frecuente posible, que nos preparemos bien para comulgar, y sabemos que somos pecadores, que somos imperfectos, que estamos llenos de miseria. Sin embargo, por eso tenemos los sacramentos, porque nos fortalecemos con ellos. Y la Virgen es una inspiración perfecta para prepararnos para la Eucaristía. Miren ustedes el poder tan extraordinario que tiene el Santo Rosario. El Santo Rosario es el mismo Evangelio, es el mismo Cristo vivo en su historia entre nosotros. Es la vida de Jesús entre nosotros. Eso es lo que es el Santo Rosario. Los demonios no lo resisten, porque el Rosario es la derrota al demonio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el triunfo sobre la muerte. Ese es el Evangelio, el triunfo sobre la muerte. ¿Quién es la muerte? La muerte es Satanás. Ustedes saben, este culto que es tan popular en México a la muerte, pues es el culto al demonio. Ustedes se dan cuenta que en el catecismo se nos enseña que Jesús derrotó la muerte. ¿Cómo puede alguien venir a decirle a ustedes que la muerte es santa y que la muerte es buena? No, la muerte es causa del pecado original y por lo tanto la muerte es el mismo demonio. Eso es lo que la muerte es. Por eso la palabra dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Se refiere al aguijón. ¿Y quién tiene el aguijón? El diablo. Por eso debe estar muy claro de que no hay absolutamente nada santo con la muerte. La muerte es
el pecado, la muerte es el demonio, la muerte es precisamente el castigo, el destierro. Y Jesús nos vino a salvar de la muerte. En la cruz encontramos la vida, a pesar de que es por medio de la muerte, porque Jesús entró en la muerte para resucitarnos, entró en la muerte para superarla, para derrotarla. Por eso mucha gente no entiende que Jesús, arrastrando la cruz por el Calvario, llevaba arrastrado con todo ese madero a todo el infierno. A este fue el que arrastró, porque cuando Él murió en la cruz, aullaban los demonios de todos los infiernos, aullaban de dolor, porque fue la derrota total de la muerte. Ahora sabemos que necesitamos que Jesús regrese para que termine completamente este reino de la muerte. Cuando termine la economía, la salvación y el número exacto de almas que tengan que entrar a la gloria de Dios hayan entrado, regresa Jesús. Nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre, como Jesús nos dijo, pero es una economía que tiene números exactos. Y nosotros somos el pueblo de Dios que nació para vivir este tiempo y nos corresponde cuidar de las almas para asegurarnos que muchos se salven y entren al cielo. Esa es nuestra misión. Así de que Dios nos pide a nosotros, por medio de Jesús, su Hijo, y de la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, Reina universal de todo lo creado, nos pide que nosotros nos atrevamos a ser valientes para que seamos buenos. Ustedes saben que para ser santo hay que ser bueno, y para ser bueno hay que ser valiente. Porque hay que ser valiente para perdonar, valiente para tener paciencia, compasión, tolerancia, caridad. Para esas virtudes se necesita la valentía. Solo los valientes entran al cielo. El infierno está lleno de cobardes. Necesitamos fortaleza. ¿De dónde nos llega nuestra fortaleza? De Dios. ¿Y por medio de quién? De Jesucristo, del cuerpo y la sangre del Señor, que nos lo ha dejado para hacernos fuertes, porque es el pan de vida, es la fuerza espiritual. Pero para eso tenemos que entender cómo prepararnos para recibir semejante don tan poderoso, que es por medio de los sacramentos, por medio de la oración. Dense en cuenta ustedes lo importante que es entender el poder que tiene la oración. Porque hay algo muy importante para entender sobre la oración. Usted normalmente aprende a orar pidiendo cosas. Usted se va a orar y pide. Cuando no recibe lo que pide, como que pierde fe, pierde esperanza, deja de rezar. ¿Por qué? Porque no sabe orar. Porque no le han enseñado a orar. Porque es que la oración es amor. La oración es amor a Dios. Miren dónde está la enseñanza más perfecta de la oración. Está en Getsemaní. Está en Jesús sudando gotas de sangre al frente de una copa que le trae un ángel que no se quiere tomar. Y sin embargo, en la oración y súplica que él le hace al Padre, después de decirle al Padre que no quiere tomarse esa copa, le dice: pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la oración perfecta. Yo suplico, yo pido lo que mi pobre ser humano está pidiendo, lo que me duele, lo que creo que necesito, pero no puedo olvidarme que para que mi oración sea perfecta, tengo que decirle al Señor, pero que se haga tu voluntad, y estar preparado para eso, de que de pronto el Señor no me va a dar lo que le pido, que de pronto el Señor no va a estar de acuerdo con mi petición, y yo tengo que estar preparado para eso y no perder mi fe, ni dejar de orar, ni dejar de creer. Esa es la oración perfecta. Cuando mi oración está completamente entregada a la voluntad de Dios y no la mía.
Dios quiere que yo le pida, Dios quiere que yo le llore, Dios quiere que yo le suplique, porque es Padre. Y un padre quiere escuchar a su hijo y quiere escuchar qué le duele, y dónde le duele y por qué le duele. Claro, un buen padre siempre quiere eso, pero eso no quiere decir que el llanto, la súplica del hijo va a conseguir lo que el hijo quiere. Solo si es perfecto, porque lo primero que Dios concede es lo que contribuye para la salvación de nuestras almas. Es lo primero, porque el sentido del amor de Dios es un sentido de vida eterna. Y la mayoría del sentido de nuestras oraciones es un sentido de vida temporal, y por eso es imperfecto. Y por eso la mayoría de las veces pedimos lo que no nos conviene para la salvación eterna. Y no es fácil aceptar esto, porque yo quiero tener lo que necesito, lo que yo creo que necesito, y si no lo recibo me frustro, pierdo fe, pierdo esperanza, me desilusiono. Y es una batalla muy grande entre la fe y nuestra humanidad pobre, ilimitada e imperfecta. Pero precisamente la oración sincera, cuando yo aprendo a decir, pero que se haga tu voluntad, esa oración se va fortaleciendo, se va volviendo más profunda, se va volviendo más sincera, se va volviendo más humilde, más pequeña, hasta el punto de que mis oraciones ya son permanentes, porque yo me levanto y le doy gracias a Dios. Yo me acuesto, le doy gracias a Dios. Yo como, le doy gracias a Dios. No tengo que comer, le doy gracias a Dios. Y me convierto en un ser grato. No hay una persona más hermosa en este mundo que una persona grata. Y no hay una persona más fea en este mundo que un ingrato. La gratitud es el don más increíble, porque cuando yo aprendo a glorificar a Dios por todo, me convierto en una persona grata. Y la gratitud es como una flor hermosa en el jardín de Dios. Y eso es lo que queremos ser, gente grata. Mire, el que es grato nunca se decepciona. El que es grato, nadie lo confunde. El que es grato, nadie le hace mal, porque nunca espera nada de nadie. La gratitud es el amor incondicional. Uno siempre está contento con lo que tiene. Como dice San Pablo, conténtate con lo que tienes. Eso es importante aprenderlo. Con lo que tengo o con lo que no tengo, debo estar contento. Porque miren que vivimos en un mundo que no hace sino fabricar necesidades. Y uno no sabe cómo crear más necesidades. Por eso hay tantos almacenes, por eso hay tantos centros comerciales, cada día hay más. ¿Por qué? Porque cada día se inventan más necesidades. Y si usted va a su casa y con sinceridad observa todo lo que tiene, se va a dar cuenta que la mayoría de las cosas que tiene no las necesita ni las usa. ¿Por qué? Porque usted se inventa necesidades y se lleva cosas para la casa que usted ni va a usar. Y eso es lo que esta sociedad construye. Y nosotros debemos ser gente sabia, astuta como serpiente, pero mansos como paloma, como nos enseña la palabra de Dios. Voy a terminar con una lectura de la palabra para que el Espíritu Santo selle nuestros corazones y el demonio no se robe nada de lo que aquí hemos compartido. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, desde el versículo 1. De Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere a sus hijos, que nació de la descendencia de David según la carne, y que al resucitar de entre los muertos por obra del Espíritu de Santidad, ha sido designado Hijo de Dios, revestido de su poder, de él Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es santo y misericordioso,
nos ama y el Espíritu Santo es muy puntual. Amén. Amén.